El Dios del Antiguo Testamento parece un monstruo de ira que ordena diluvios y genocidios. El Jesús del Nuevo Testamento parece un pacifista que nos dice que pongamos la otra mejilla. ¿Son dos dioses diferentes? ¿O es que no hemos entendido absolutamente nada sobre la verdadera y terrible belleza de la justicia divina? Hermanos, una de las luchas más grandes, más profundas y más dolorosas en el corazón de un creyente es esta. ¿Cómo reconciliamos la justicia perfecta de Dios con su misericordia infinita? Esta aparente contradicción es el arma principal que los ateos usan para atacar nuestra fe, y es una duda que, si somos honestos, atormenta a muchos cristianos en el silencio de la noche, especialmente cuando nos enfrentamos a la injusticia en nuestras propias vidas. Hoy quiero compartir con ustedes la carta de un hombre, a quien llamaremos Daniel, un hombre bueno, un católico de toda la vida, que se encontró al borde de perder la fe por esta misma pregunta. Su historia es un viaje a través de las páginas más difíciles y sangrientas de la Biblia. Y es un descubrimiento de que la justicia de Dios y su misericordia no son dos fuerzas opuestas que luchan entre sí. Son las dos caras de la misma moneda, el amor apasionado y santo de Dios. Daniel comienza su carta describiendo su fe antes de la crisis, una fe que él llama cómoda. Me escribe: Padre, mi fe era simple. Dios es amor, Jesús es mi amigo, la iglesia es mi hogar, mi visión del mundo era ordenada. Creía que, en general, si eres una buena persona, te pasan cosas buenas. No pensaba mucho en la ira de Dios. Me parecía un concepto anticuado, casi pagano. Mi Dios era un Dios de abrazos, no de juicios. Pero esa fe cómoda, esa visión del mundo tan ordenada, estaba a punto de ser pulverizada por la brutalidad de la vida real. Mi mejor amigo Carlos, me cuenta, era el mejor hombre que he conocido. Una noche, mientras volvía a casa del trabajo, un conductor borracho se pasó un semáforo en rojo y lo mató instantáneamente. El conductor sobrevivió con apenas unos rasguños, y en el juicio, por un tecnicismo legal, recibió una sentencia ridículamente ligera. Nunca mostró remordimiento. Padre, yo estuve en esa sala del tribunal. Vi la cara del hombre, vacía de arrepentimiento. Escuché al juez leer la sentencia y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Se hizo justicia, pero no hubo justicia. En ese momento, escribe Daniel, mi fe cómoda se hizo cenizas. El Dios de amor en el que yo creía me parecía impotente, y algo oscuro nació en mi corazón, un deseo feroz, consumidor, de justicia, de venganza. Mis oraciones se volvieron horribles. Le pedí a Dios que castigara a ese hombre, que lo destruyera, y luego me sentía culpable por mi propio odio. Estaba atrapado. El conflicto interno de Daniel comenzó a envenenar todo lo demás. Mi casa, me escribe, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Mi esposa, en su bondad, intentaba consolarme con frases piadosas. Dios tiene un plan, me decía. Y yo explotaba. ¿Qué plan incluye que mi mejor amigo muera y su asesino apenas reciba un tirón de orejas? Deja de defender a un Dios débil. Empecé a ver su fe como una debilidad, una negación de la terrible realidad del mal. Y ella me miraba con miedo, como si me estuviera convirtiendo en un monstruo. Estaba perdiendo a mi amigo, a mi fe, y ahora también estaba destrozando mi matrimonio. Estaba completamente solo en mi rabia. En su ira, Daniel empezó a leer el Antiguo Testamento, buscando al Dios de la justicia que su corazón herido anhelaba. Y lo encontré, me escribe. Leí sobre el diluvio, sobre Sodoma y Gomorra, sobre las plagas, y una parte de mí se sintió vindicada. Sí, pensaba, este es el Dios que yo quiero, un Dios que no tolera el mal. Pero su alivio duró poco. Esta búsqueda se convirtió en una fascinación peligrosa. Me di cuenta con horror, me confiesa, de que no solo quería justicia, quería aniquilación. Estaba disfrutando de la violencia de Dios. Me estaba convirtiendo en el mismo tipo de monstruo de ira que temía que Dios fuera. Miraba a mi alrededor en el mundo, y mi corazón gritaba: fuego del cielo, diluvio. El Dios de la ira que había encontrado en la Biblia no estaba solo en las páginas, se había mudado a mi propio corazón. Fue entonces cuando llegó a la conquista de Canaán, a los mandatos de aniquilar a las tribus paganas. Y el horror que sintió por Dios fue superado por el horror que sintió al reconocer esa misma rabia en sí mismo. Pasó de un Dios que le parecía demasiado blando a un Dios que le parecía un tirano, y se vio a sí mismo reflejado en esa tiranía. Fue en ese punto de desesperación que habló con un sacerdote, no para buscar respuestas, sino para confesar su propio odio. Fui a confesarme, escribe Daniel, aplastado por la culpa.
Le conté todo al sacerdote, mi rabia, mi sed de venganza, mi horror ante el Dios del Antiguo Testamento. Esperaba que me diera una penitencia, pero en cambio me dijo, Hijo, tu ira no es el problema, es la prueba de que todavía tienes un sentido de la justicia. El problema es qué haces con esa ira. Y luego me dio la clave. Me dijo, estás leyendo la Biblia como un moderno, con una mentalidad individualista, pero la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, tiene una comprensión profunda de la personalidad corporativa. El pecado no es solo un acto personal, es una infección que puede corromper a toda una cultura. El sacerdote Meguío, continúa Daniel, me ayudó a investigar quiénes eran los cananeos. Eran culturas saturadas de una maldad que hoy nos horrorizaría. Practicaban el sacrificio de niños a sus dioses, quemando a sus propios hijos. La idolatría no era un error de opinión, era un sistema de crueldad. Y me di cuenta de que el juicio de Dios no era un genocidio racial, era una cirugía radical. Dios estaba cortando un cáncer espiritual tan virulento que amenazaba con destruir a Israel, el pueblo a través del cual él planeaba traer al Salvador del mundo. No era un acto de odio, era un acto terrible y violento de amor protector. Pero el sacerdote no se detuvo ahí. Me escribe Daniel, después de que empecé a entender la justicia de Dios, el sacerdote me miró y me hizo la pregunta más difícil de todas. Me dijo, Hijo, tú pides la justicia perfecta de Dios para ese hombre que mató a tu amigo. ¿Estás preparado para que Dios te aplique a ti esa misma justicia perfecta, sin una gota de misericordia, por tu propio odio, tu orgullo y tus pecados? Padre, esa pregunta me silenció, porque la respuesta honesta era no. Yo quería la justicia implacable de Dios para mis enemigos, pero quería la misericordia infinita de Dios para mí. Quería que Dios fuera un juez terrible para los demás y un padre indulgente para mí. Y en ese momento vi la hipocresía repugnante de mi propio corazón. Mi sed de justicia no era pura, estaba manchada de un doble estándar. El sacerdote entonces me recordó la parábola del siervo despiadado, el siervo al que se le perdona una deuda impagable, pero que luego estrangula a su consiervo por una deuda minúscula, y me dijo, Dios te ha perdonado una deuda infinita a través de la cruz de Cristo, y ahora tú te niegas a perdonar la deuda, por terrible que sea, de este hombre. Ten cuidado, no sea que te conviertas en el siervo malvado. Esas palabras fueron como un bisturí en mi alma. Con esta nueva y humillante comprensión de sí mismo y de la justicia de Dios, Daniel finalmente se volvió hacia la cruz, fue a una capilla de adoración, y me describe su experiencia. Les leo directamente su conclusión. Padre, me arrodillé frente al Santísimo Sacramento con el corazón todavía pesado, y miré el crucifijo. Toda mi vida había visto la cruz solo como un acto de amor, pero ahora la vi por lo que realmente es. Es el acto de la justicia divina más perfecto y más terrible de toda la historia. En la cruz, la ira santa de Dios contra la injusticia, contra el asesinato de mi amigo, contra cada pecado jamás cometido, no fue ignorada. Fue derramada, toda ella, pero fue derramada por un misterio de amor que pulveriza la mente sobre su propio Hijo unigénito. En la cruz, la infinita misericordia de Dios hacia nosotros no anuló su justicia, la satisfizo perfectamente. El Dios del Antiguo Testamento, que odia el pecado, y el Dios del Nuevo Testamento, que ama al pecador, son el mismo Dios, y se encuentran en el Calvario. Y entonces, Padre, sucedió algo. Mientras miraba la cruz, empecé a ver mis propios pecados. Miré la corona de espinas, y vi mi orgullo intelectual. Miré los clavos en sus manos, y vi todas las veces que mis manos se habían cerrado en un puño de ira. Miré su costado abierto, y vi mi propio corazón roto y amargado. Y entonces vi algo más. Vi el rostro de mi amigo Carlos en el rostro de Cristo sufriente, y vi el rostro del conductor borracho, y entendí que Cristo estaba muriendo por ambos. Estaba absorbiendo el dolor insoportable de la víctima y pagando la deuda infinita del pecador. La justicia y la misericordia no eran solo ideas teológicas, eran los dos brazos de mi Salvador, extendidos en la cruz para abrazar la totalidad de mi tragedia personal. Y Padre, por primera vez desde que Carlos murió, lloré, no con lágrimas de rabia, sino con lágrimas de una gratitud tan abrumadora que casi me ahoga. Me di cuenta de que mi sed de justicia era justa, pero era demasiado pequeña. Yo quería que un hombre pagara. Dios, en su justicia perfecta, pagó él mismo. La carta de Daniel termina con una nota de paz. Me cuenta que pudo volver a casa y pedirle perdón a su esposa por su dureza.
y su sanación matrimonial comenzó. Y me cuenta que tiempo después fue al cementerio. Antes, escribe, iba a la tumba de Carlos, y mi oración era una maldición para su asesino. Pero después de mi encuentro con la cruz, fui de nuevo, y por primera vez pude rezar de verdad. Agradecí a Dios por la vida de Carlos, y luego recé por el conductor borracho. No con un sentimiento cálido, Padre, mi carne todavía se resistía, pero con mi voluntad. Recé para que un día ese hombre pudiera tener el mismo encuentro con la misericordia aplastante de la cruz que yo había tenido. Recé por su conversión. Y en esa oración, al elegir la misericordia en lugar de la venganza, finalmente sentí que estaba honrando de verdad la memoria de mi amigo y al Dios que lo amaba a él y que también amaba a su asesino. La historia de Daniel nos enseña que la justicia de Dios es tan real como su amor, y que la única respuesta que satisface nuestra sed de justicia y nuestra necesidad de misericordia se encuentra a los pies de la cruz. Si luchas con la idea de la ira de Dios, si el sufrimiento y la injusticia te hacen dudar, te invito a no huir de la cruz. Medita en los misterios dolorosos del rosario y mira el precio que Dios mismo estuvo dispuesto a pagar para que la justicia y el amor pudieran reinar juntos para siempre.